Reseña histórica de la humanidad. La Edad Antigua. La Edad Antigua dura desde el 3500 a.C., aparición de la escritura por los sumerios hasta el 476 después de Cristo, fecha en la que se produce la caída del Imperio Romano de Occidente, para posteriormente dar paso, cronológicamente hablando, a la Edad Media en lo político. Los partidarios de la escuela mutuancista francesa la extienden hasta algún momento entre los siglos IX y XI, cuando el Estado central, la propiedad pública y los impuestos dieron lugar al feudalismo y sus censos. Civilización griega. La civilización griega estarían en la isla de Creta, al sureste de Peloponeso, a partir del 2100 a.C. aproximadamente, donde se desarrolla la civilización minoica, nombre tomado del legendario rey Minos, que se asocia a la leyenda del laberinto y el Minotauro. Los aqueos, pueblo guerrero, invade y somete por las armas a los cretenses y luego extienden su dominio a la península de Peloponeso, pero lentamente se transculturizan y adoptan la cultura helénica. Es el tiempo de los reyes guerreros, hechos hermosamente relatados por Homero en la Ilíada y la Odisea, como por ejemplo la guerra de Troya. Anfictionías. Era muy importante el hecho de conservar la hegemonía de la administración del templo de Apolo de Delfos, y por eso la liga luchó entre las proxemia. Esta figura surge en Grecia, en donde, al que en otras ciudades la ley se aplicaba a los nacidos en estas, por lo que los extranjeros en muchas ocasiones sufrían abusos por su condición. Esto motivó la necesidad de que los extranjeros se organizaran y buscaran la protección de un ciudadano para que los representara ante los tribunales de la ciudad defendiendo sus intereses. La figura del proxenos era muy similar a la del cónsul en la actualidad. Civilización romana. Los romanos no crearon una civilización original, sino que tomaron la cultura griega y la asumieron, adaptándola a su especial forma de ser, pero su importancia radicó en la difusión de la cultura por todo el imperio y sentar las bases de las posteriores naciones europeas. El Imperio Romano fue una etapa de la civilización romana en la antigüedad clásica caracterizada por una forma de gobierno autocrática. Ius Speciali. El Ius Speciali, conjunto de normas utilizadas en las relaciones con las naciones extranjeras, eran de carácter religioso y jurídico. Era el derecho público externo en Roma. Su relevancia constituyó en un sistema de formas de intercambio jurídico internacional. Ius Gentium, o derecho de gentes, en un sentido restringido, comprende las instituciones del derecho romano de las que pueden participar los extranjeros que tenían tratos con Roma y sus ciudadanos, por lo que supone una complementación del Ius Civili para aplicarlo con individuos que no ostentarán la ciudadanía romana. Al principio solo existía un pretor, pero cuando Roma comienza a expandirse y a tener relaciones con otros países, se ve la necesidad de crear otro. Así, en el año 242 a.C., se crea la magistratura del pretor peregrinos, que atendía los casos en los que exclusivamente intervinieran los no ciudadanos. La Edad Media. Periodo de la historia europea que transcurrió desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el siglo XV. No obstante, las fechas anteriores no han de ser tomadas como referencias fijas. Nunca ha existido una brusca ruptura en el desarrollo cultural del continente. Parece que el término lo empleó por primera vez el historiador Flavio Biondo de Forlì en su obra Décadas de Historia desde la decadencia del Imperio Romano, publicada en 1438, aunque fue escrita 30 años antes. Feudalismo. Es la denominación historiográfica del sistema político predominante en la Europa occidental de los siglos centrales de la Edad Media plena, entre los siglos IX al XV, caracterizado por la descentralización del poder político, al basarse en la difusión del poder desde la cúspide, donde en teoría se encontraban el emperador y los reyes. Cristianismo. El cristianismo es una religión abrahámica monoteísta basada en la vida y enseñanzas atribuidas a Jesús de Nazaret, presentadas en el canon bíblico y otras escrituras del Nuevo Testamento. Los cristianos creen que Jesús es el Hijo de Dios.
En la Edad Media se crearon una serie de creencias oficiales que debían ser aceptadas por todos y las autoridades religiosas. Con el apoyo de las autoridades políticas persiguieron a quienes pusiesen en duda estos puntos de vista. Pero el cristianismo medieval no era unitario. En Occidente, el obispo de Roma, el Papa, era la máxima autoridad y sin embargo en la zona oriental se vivía un cristianismo diferente que no lo reconocía como la cabeza única de la iglesia cristiana. Cruzadas eran las guerras realizadas por los cristianos durante los siglos XI y XIII de 1095 a 1291, cuyo objetivo era reconquistar el Santo Sepulcro de la mano del dominio musulmán. Estas guerras fueron luchas de carácter religioso principalmente. Edad moderna. Período en que triunfan los valores de la modernidad frente al período anterior, la Edad Media, que el tópico identifica con una edad oscura o paréntesis de atraso, aislamiento. El espíritu de la Edad Moderna buscaría su referente en un pasado anterior, la antigua identificada como época clásica. En la Edad Moderna se integraron los dos mundos humanos que habían permanecido aislados desde la prehistoria, el Nuevo Mundo, Edad Moderna. Período en que triunfan los valores de la modernidad frente al período anterior, la Edad Media, que el tópico identifica con una edad oscura o paréntesis de atraso, aislamiento. El espíritu de la Edad Moderna buscaría su referente en un pasado anterior, la antigua identificada como época clásica. En la Edad Moderna se integraron los dos mundos humanos que habían permanecido aislados desde la prehistoria, el Nuevo Mundo, América, y el Viejo Mundo, Eurasia, África. Cuando se descubre el continente australiano, se hablará del Novísimo Mundo. Independencia de Estados Unidos. Es uno de los hechos más importantes ocurridos en el siglo XVIII, siendo la Declaración de Independencia leída en Filadelfia de 1776 uno de los textos más innovadores y trascendentes de la historia contemporánea. Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político, con diversos periodos de violencia, que convulsionó Francia y por extensión de sus implicaciones a otras numerosas naciones de Europa, que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema denominado del antiguo régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Se redactó en 1793 una nueva Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y una nueva Constitución tipo democrático que reconocía el sufragio universal. Independencia de América. El proceso de independencia en América Latina empezó a principios del siglo XIX, si bien a mediados del siglo XVIII comenzaron las primeras revoluciones comuneras contra el poder español. Entre ellas destacan los comuneros de Paraguay, 1735, y la insurrección de los comuneros en el virreinato de la Nueva Granada. En los primeros años después de la independencia se registran varios intentos de conformar grandes estados nacionales en Hispanoamérica. En 1819 se conformó un gran estado independiente suramericano denominado Gran Colombia y que abarcó los territorios de los actuales Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. Tratado de Westfalia. El Tratado de Westfalia es como se conoce a dos acuerdos alcanzados en las ciudades de Osnabrück y Münster en 1648, uno el 15 de mayo y el otro el 24 de octubre. Según estos tratados se ponía fin a la guerra entre los beligerantes y en Alemania, los príncipes protestantes por un lado y el Sacro Imperio y católicos por otro, y se concluía también en el enfrentamiento que durante 80 años se enfrentaba España con la República de los 7 Países Bajos. Fue en resumen el tratado que puso fin a la Guerra de los 30 años iniciada en 1618 con la defenestración de Praga. El Congreso de Viena. El Congreso de Viena fue una conferencia entre los embajadores de las principales potencias europeas que tuvo lugar en la capital austríaca entre el 2 de mayo del 14 y el 9 de junio del 1815. El objetivo del Congreso de Viena fue rediseñar el mapa político del continente europeo después de la derrota del Imperio Napoleónico. El acta final del Congreso de Viena se firmó 9 días antes de la derrota final de Napoleón en la batalla de Waterloo el 18 de junio del año 1815. Época contemporánea. Arranca con el siglo XX, en 1900. Se suceden hechos espectaculares porque los estados comienzan a convertirse en poderosos por la industrialización. En 1914 se produce la guerra entre serbios y austriacos y nace la Primera Guerra Mundial.
termina en 1918-1919. Con el Tratado de Versalles nace la Liga de las Naciones, que es el primer intento de organizar jurídicamente el universo. Lamentablemente no se logra porque Estados Unidos no participó en ese tratado, y por esa misma situación de no haber logrado consenso entre los estados y por diferencias entre alemanes y polacos, se sobreviene la Segunda Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. Fue un conflicto armado a escala mundial desarrollado entre 1914 y 1918. Originado en Europa, se transformó en el primero en cubrir más de la mitad del planeta. Fue entonces el primer conflicto más sangriento de la historia, resultando en aproximadamente la mitad de bajas en la rebelión Taiping. Antes de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra solía llamarse la Gran Guerra o la Guerra de Guerras. A finales del siglo XIX, Inglaterra dominaba entre el mundo tecnológicamente, financiera y económicamente. Período entre guerras. El período entre guerras ocurrió entre 1919 y 1938, tiempo que hubo entre la final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda Guerra. Europa quedó muy mal económicamente tras la guerra y Estados Unidos se volvió la potencia más grande del mundo. Este período es muy importante para el mundo, ya que en él se crearon las causas de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado que estalló en 1939 entre las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, y los aliados Inglaterra, Francia y Unión Soviética. Este segundo bloque fue reforzado por Estados Unidos en el 41. Su causa principal, la ambición de Hitler. El predominio económico y lo político del planeta, arrebatándole sus colonias a los italianos y a los japoneses, y semicoloniales a las potencias aliadas. En junio de 1944, los aliados iniciaron una gran contraofensiva contra el desembarco de Normandía, obligando a los alemanes a replegarse hacia su país. En agosto fue liberada París y en febrero del 45 toda Francia quedó libre de alemanes. Los aliados invadieron Alemania en marzo, pero los soviéticos llegaron primero a Berlín en el abril del 45. Hitler se suicidó el 30 de abril. El 9 de mayo del 45, el mariscal alemán Keitel firmó la rendición de su país en Berlín. El 6 y 9 de agosto, Estados Unidos arrojó bombas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, lo que aceleró la rendición del emperador Hirohito el 2 de septiembre del 45.